La depresión no es un problema real. Señor Daniel, ¿listo? Estoy contenta que hayas regresado. Pues, honestamente no estoy seguro que debería estar aquí. ¿Y el tratamiento? ¿Qué ha cambiado? A ver, yo tengo todo. Pues al menos lo necesario. Es solo porque quedo mucho tiempo en mi casa y me quedo loco. Pero es mi culpa. Además, estoy gastando tu tiempo, el cual podría darle a alguien que realmente necesite estar aquí. Ya hemos hablado de esto antes. No puedes comprar tu vida con la de los demás. Cada persona tiene sus problemas. Pero me la paso pensando todo el tiempo. Y no hay nada que pueda hacer. Estoy solo. Si pudieras entrar en mi mente, verías cómo me siento. Por mucho que me intente, mi rutina siempre termina siendo la misma. Acostado, mirando la vida de todos avanzando y pensando en cómo la mía no avanza en absoluto. Es como si el mundo girara a mi alrededor y no pudiera participar en nada. Esa vergüenza que sentía por ser una depresiva secreta. Fingir estar bien todo el día, decir lo que no sentía, estar quieta. Por fuera nunca llovió, por dentro hay una tormenta. Y lo que más me dolió, que nadie se diera cuenta, aunque se dieran cuenta. Perdí la cuenta de las noches que lloré. Nadie sabe lo que no se ve, porque en esa noche solo estamos las dos. Sin darme cuenta me tatué la cicatriz. Hoy la miro y sé que aún sigo aquí. Y pienso en las noches que pasamos las dos y que nunca amaneció. Que nunca amaneció. Siempre tuve curiosidad por saber cómo sería entrar en mi subconsciencia. ¿Sería un lugar seguro o simplemente el escondite de mis demonios? Oi, pessoal. Hoje, nesse vídeo, aí vai. E o Greu? Sí, pues, ¿y quién piensa que eres? ¿Por el dolor? No, porque no hay cura. Me hiciste, lo hice todo lo que podía, en mi ser, toda mi persona, todas mis mejoras, y que Como todo en los sentimientos cuando no los dejas ir. Como se borran los recuerdos cuando aún viven en mí. Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A veces pienso que estoy loca. Porque loca me sentí. En búsqueda del sentido y no poder parar. Perdida en el desierto y no logro saciar. Saciar el alma fría, volver a respirar. Saciar el alma en pena, saciar para sanar. Decir que nada duele, decir que va a pasar. Querer volver el tiempo y volver a empezar. Me escapé de mi realidad, me encerré en mi soledad. Y eso de volver a empezar, ni lo puedo empezar. Cuántas veces lo nombré, cuántas veces lo avisé, pero no quisiste ver, no lo quisiste saber, no me quisiste conocer, yo solo quería correr. Pero por correr descalza tengo heridas en la piel. Son heridas que te empañan, son heridas que te nublan. Son heridas que te empañan, son heridas que te nublan. Y ese miedo de no encontrar las palabras. Y ese miedo de no saber dónde. Y la calma que ya nunca más volvió. ¿Qué pasa después de eso? Me despierto. Las mañanas siempre vienen con esperanza. Esperanza de que las cosas pueden cambiar. Pero no es así. No pueden cambiar lo exterior de tu mente,
pero tal vez sí en el interior. Aún puedes cambiar tu manera de sentir. Aún puedes obtener la confianza que necesitas para cambiar tu vida. Utiliza las mañanas como un reinicio y reformula tus pensamientos. Comencemos con eso. Suelta el pelo contra el viento para poder tapar mi sombra. No existe lo que no se nombra. Yo estoy bien, yo nunca siento. Total, tú viven a mi costa, aunque nunca me le hice aposta. Posta. Que van 10 años, que van 1000 daños, que bien me engaño. Posta. Que soy perfecta y no me afecta lo que digan los extraños. Posta. Que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que yo puedo. Posta. Porque he nacido con dinero en cuna de oro, nada duele, esa es la posta. Pero el óptimo no me salió. Hasta Tini se lo creyó. Pero Martina despertó y ahora le importa. Posta. La puta que siempre fui una rockstar. Posta. Y me encanta que no la conozcas. Posta. Soy la flaquita de la tele, que de memoria se aprendió lo que le impostan. La gente que está en la posta, pero puedo decírtelo porque ahora sí me importa. Podría seguir, pero mejor te la hago corta. Posta. Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit, dale, no me hable de mí, ni de ti, ni de ti, ni de ti. El que te libre de pecado tire la primera. Por cada uno que me odie tengo 10 que me quieran. Duele a quien le duele, sigo acá, sigo en primera. Duele a quien le duele, acá sin terminar la escuela. Yo no le robé a nadie, yo sí que tengo pruebas, pero sigo pa'lante como lo dijo mi abuela. Bueno, me saqué bastante las ganas, pero lamento pincharles el globo, no me drogo. Después de muchos años de estar callada, me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida. Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas, opinando de mi vida con total impunidad, es un acto de insensibilidad brutal. Es deplorable ver cómo hay personas que a través de un medio de comunicación o una red social son capaces de expresarse de la forma más cruel posible, engañando, difamando, con la única intención de lastimar hasta lo más profundo que puedan. Y a todos los que siguen creyendo o alimentando estas mentiras, les deseo de todo corazón que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas. Daniel. Daniel. No puedo decirte que lo que está pasando contigo es normal, pero puedo decir que todavía son fases. ¿Cuándo la fase de la cura empieza? Cada persona tiene una manera diferente de mejorar. Algunos necesitan volver al pasado. Normalmente hay algo que están reprimiendo. ¿Hay algo que intentas evitar de tu pasado? Pues en mi pasado sí pasaron muchas cosas. Yo sé que podría ser una de las razones por las que estoy sentado aquí ahora mismo, pero estoy aquí para hablar del problema, no de la razón. Podemos dejar eso para otra sesión. Lo que importa es que ahora estoy solo. Una nueva vida. Una vida mejor. No necesariamente. Quizás más libre, pero es como si estuviera en un desierto. No era la libertad que me daba. Tal vez no estaba listo.
Tal vez el problema soy yo. Tal vez piensan que soy solo una persona feliz y que nada me afecta, pero esto no es la verdad. A veces la gente te decepciona. A veces el mundo te decepciona. Escuchas cosas tan horribles y crueles de parte de personas que amabas. ¿Cómo seguir después de eso? ¿Cómo seguir después de darte cuenta de que las personas que te aman te hicieron olvidar quién eras para protegerte del mundo? No del mundo, de la sociedad. Esta sociedad enferma que todavía intenta moldearnos para que nos encajemos en lugares que ni siquiera pertenecemos. Se ponen sus máscaras y viven sus vidas aburridas y vacías. Quieren que tú también seas así. Quieren que escondas cualquier rastro de color. Y se lo muestras, atacan. Por eso el mundo no tiene color. No lo tiene para ti. Este mundo sin colores, ¿cómo lo ves ahora? No estás defectuoso. Es solo tu visión. Encontrar lo que hay es solo el comienzo del proceso de la cura. Y has empezado. Y con el tiempo, el sol brillará nuevamente. Y esas lágrimas quedarán en el pasado. Eternos segundos, colores que opacan, miradas amargas, focos que me apagan. En lo más profundo lo dulce me amarga. Ahora sé lo que cuesta y no sé cuánto falta. Me hice amiga de este sentimiento. Calma que el dolor nunca es eterno. Por eso me voy. Así que no me extrañes antes de que me dañen, cambiando lo que soy. Me encanta este desayuno.